Innumerables cristianos mayores de 50 años cometen, sin saberlo, un pecado que podría llevarlos al tormento eterno. A una edad rica en sabiduría y experiencia, muchos creen que su fe es segura, pero caen en un sutil error. ¿Será que sus almas, endurecidas por años de heridas sin curar, ya no son puras? Una anciana, tras una escalofriante experiencia cercana a la muerte, regresa para revelar este pecado, junto con una advertencia directa del propio Jesús. ¿Cuál es esta advertencia? ¿Cuál es el pecado que sobresale de los demás? Quédate hasta el final para descubrir la verdad. Comenta amén para buscar la gracia de Dios y suscríbete al canal para unirte a miles de personas que se mantienen firmes en la fe. Mi nombre es Diana, soy una mujer de 58 años cuya vida está sumida en la soledad y el dolor crónico. La enfermedad me ata a mi casa, donde me siento junto a la ventana a ver pasar a los vecinos mientras cuido las rosas y lirios de mi jardín. Hace 2 años, mi esposo desapareció sin explicación, dejando un vacío en mi corazón que el tiempo no pudo llenar. Mis hijos, que una vez fueron mi mayor alegría, ahora viven a océanos de distancia. Sus voces son raras al teléfono, sus rostros se desvanecen en recuerdos de videollamadas fugaces. Mi modesta pensión apenas cubre mis necesidades, pero tengo la suerte de contar con una joven asistente cuyo cariño me ayuda a vestirme, caminar y soportar mis días. Su bondad es un salvavidas, su sonrisa una luz excepcional en mi mundo sombrío. A pesar de mis dificultades, mi fe católica sigue siendo mi ancla. Todos los domingos asisto a misa y rezo el rosario 3 veces al día, cada cuenta es un voto silencioso de permanecer cerca de Dios. Sin embargo, bajo mi devoción supura una herida profunda, un dolor que he cargado durante 10 años. Tras la muerte de mi madre, amargas disputas por su herencia destrozaron el vínculo con mis hermanos. El orgullo y la ira levantaron muros entre nosotros, silenciando nuestras voces, robando las reuniones familiares y robándome la risa de mis nietos. Este dolor, más agudo que mi enfermedad, me roía el alma, un dolor constante que no podía calmar. Una mañana gris, la desesperación me consumió y decidí acabar con mi sufrimiento. Me dirigí al supermercado, arrastrando los pies, con paso pesado, y compré un frasco de pastillas para dormir. La cajera, al notar mi edad, asumió que padecía insomnio y me las entregó sin mirarme. Regresé a casa con el frasco frío en la mano, con el corazón dividido entre la huida y el miedo. Me senté a la mesa de la cocina, con las pastillas delante. Me temblaban los dedos al destapar el tapón. Recuerdos de las sonrisas de mis hijos y las voces de mis hermanos me invadieron la mente, pero el dolor los ahogó. Levanté el frasco, lista para tragar mi liberación, cuando sonó el timbre, agudo y estridente. Entrando al reino de la luz. Dejé las pastillas, con la mente a 1000 por hora. Las visitas eran escasas, quizás se trataba de algo urgente. Me dirigí hacia las escaleras, con la mente nublada, preguntándome quién podría estar en mi puerta después de tanto tiempo. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido de mis pasos y el peso de mi dolor. Perdido en mis pensamientos, resbalé en la escalera y caí en picado. Mi cabeza golpeó el suelo con un crujido sordo. La oscuridad me envolvió, el mundo se desvaneció en el vacío mientras mi cuerpo yacía inmóvil. Pensé que la muerte sería dulce, como dormirme en el abrazo de Dios, rodeada de luz y paz. En cambio, mi alma se desprendió con una sacudida silenciosa, elevándose sobre las baldosas empapadas en mi sangre. Vi mis extremidades retorcidas de forma antinatural, mis ojos aún abiertos pero vacíos. El aire a mi alrededor se sentía denso, con la certeza de que era definitivo. El mundo que conocía se desdibujó como si me encontrara entre 2 reinos, uno familiar y otro irreconocible. Mi casa seguía allí, el pasillo iluminado por el sol de la mañana, pero no sentía ninguna conexión con ella. Entré flotando por la puerta principal, atraído por algo invisible. Afuera, vi a mi hermana y a su hijo pequeño subiendo por el sendero. Sus rostros eran solemnes, pero ajenos al horror que los acechaba en el interior. Más tarde,
Me contaría un sueño que tuvo la noche anterior, un hombre radiante que se le apareció, instándola a venir a verme, a perdonar y a ser perdonada. En ese momento, mientras observaba desde el mundo espiritual, sentí un dolor más profundo que cualquier herida. El arrepentimiento me aplastó, sabiendo que había esperado demasiado y que ahora la oportunidad de reconciliación se había esfumado. Sin previo aviso, el aire a mi alrededor se movió. Una fuerza violenta me arrastró hacia abajo, más rápido que la caída, más rápido que el pensamiento. La luz se desvaneció mientras me sumergía en una negrura sofocante, densa y viva, que me oprimía por todos lados. El hedor a azufre me envolvió como humo, asfixiando mi espíritu sin aliento. ¿Por qué el cielo permanece oculto para algunos? Al caer en el pozo, caí con fuerza sobre un paisaje que irradiaba pura malicia. El suelo era un campo de brasas abrasadoras, que brillaban como brasas en un fuego moribundo. Ríos de sangre burbujeante corrían por las grietas, su hedor era insoportable, su calor un tormento para cada nervio. Cada paso me abrasaba los pies, no con un dolor común, sino con un fuego que me calaba hasta la médula. Los gritos resonaban por la llanura, elevándose en oleadas interminables, chocando con el traqueteo de las cadenas y el chirrido de maquinaria invisible. El cielo era un lienzo de sombras, atravesado solo por relámpagos que revelaban rostros retorcidos en la distancia. Ante mí se extendía un camino pavimentado con huesos quemados, repleto de las almas de los condenados. Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos lentos y entrecortados. Demonios emergieron de la penumbra, grotescos más allá de lo imaginable, con la piel ennegrecida como el carbón, agrietada y supurante. Sus ojos eran dos pozos gemelos de furia roja y brillante, sus bocas se curvaron en cruel alegría mientras me señalaban. Uno gritó que yo era suyo porque había guardado rencor. Su mano con garras me aferró del brazo, su tacto era como hielo y fuego, arrastrándome hacia adelante a través del plano en llamas. Grité, pero no salía ningún sonido. El aire era demasiado denso, envenenado por la muerte y la desesperación. Cada respiración punzaba como un cristal al tragarse, cada latido resonaba como un tambor fatal. Las paredes que rodeaban el avión latían con un cieno negro, vivo y respirando, crepitando al tocar la roca fundida. Vi almas por todas partes, miles, quizá millones, moviéndose lentamente, agobiadas por cargas invisibles. Algunas lloraban en silencio, sus lágrimas se convertían en vapor antes de tocar el suelo, otras rugían, con los puños apretados ante un castigo que jamás imaginaron que llegaría. Busqué respuestas en mi corazón, desesperada por una justificación. Había rezado, había ido a la iglesia, había sostenido mi rosario con reverencia, pero allí estaba, igual que los demás, rodeada de calor y odio. Los demonios volvieron a reír, sus voces chirriando como piedras rotas, alimentándose de mi confusión y miedo. El suelo bajo mis pies crujió al moverme, rocas afiladas se clavaron en mis pies descalzos. La sangre se acumulaba a mi alrededor, oscura y espesa, con un olor a podredumbre y humo. Me tambaleé hacia una figura en la distancia, atraído por algo en su presencia. Ella permaneció inmóvil entre las llamas, con el cuerpo tembloroso y el rostro solemne. Al acercarme, cada paso más doloroso que el anterior, se giró para mirarme a los ojos. No había ira en su expresión, solo una profunda tristeza. Su mirada atravesó la neblina, descubriendo algo en mí que aún no entendía. A nuestro alrededor, los gritos no cesaban, pero su silencio hablaba más fuerte que el fuego. Sentí el peso de mis años. Recordé las peleas con mi familia, el silencio que siguió, el orgullo amargo al que me aferraba como una armadura. Sus ojos parecían suplicarme que no escapara, sino que comprendiera. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que no era un error, mi presencia en el infierno no era casualidad. Los demonios nos rodeaban, con las garras listas, los ojos reluciendo de hambre. Su risa volvió más fuerte, más feroz, celebrando mi reconocimiento de culpa. El suelo crujió bajo mis pies, el calor irradiaba de las brasas, el aire mismo gritaba con el tormento de la pérdida.
Vi a un hombre cerca, balbuceando sobre la traición, su rostro se contorsionó en agonía, arrastrando las cadenas. La mujer permaneció impasible, su presencia firme. Las llamas danzaban tras ella, proyectando patrones inquietantes en su rostro afligido. Me acerqué más, incapaz de hablar, esperando que dijera lo que necesitaba oír. Su voz, cuando llegó, fue tranquila pero firme, y en ese momento, presentí que revelaría el motivo de mi condena. Todo mi ser se preparó para sus palabras, para la verdad que destrozaría cualquier ilusión que hubiera albergado. Entre los gritos y el rugiente fuego, oí una voz suave, tensa, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos como una campana silenciosa en medio de una tormenta. Los ojos de la mujer se oscurecieron de tristeza mientras hablaba, no de pecados violentos, sino de algo más silencioso e insidioso. Las visiones y la lección espiritual. Sus palabras me traspasaron, hirieron más profundamente que cualquier llama. Hablaba de resentimiento y orgullo, de juicio disfrazado de justicia. De repente, comprendí que el pecado que me ataba aquí nunca lo había sentido como tal. Recordé a mis hermanos, la herencia, las amargas discusiones que destrozaron a nuestra familia y nos dejaron el corazón más frío que una tumba. Lo que antes eran risas en la mesa se había convertido en silencio tras las puertas cerradas, todo porque nos negamos a doblegarnos. Pensé que mi ira estaba justificada, pero ahora la veía como lo que era, una cuerda alrededor de mi alma. La mujer explicó que nuestro pecado no residía en el asesinato ni el robo, sino en la silenciosa podredumbre de la falta de perdón. Nos sentábamos en los bancos, susurrábamos oraciones santas y alzábamos las manos en adoración, todo ello con odio en el corazón. Creíamos que nuestra devoción excusaba nuestra amargura, que nuestros rituales podían ocultar nuestro resentimiento. Pero aquí, en este lugar de verdad, todas las máscaras se desvanecían. El aire estaba cargado de calor y azufre, el suelo vibraba con palpitantes grietas de fuego y sangre. Los demonios acechaban en los confines, observando con enfermizo deleite cómo la comprensión se instalaba en nuestros corazones rotos. Vi a vecinos a los que había juzgado, amigos a los que había criticado, heridas que me había negado a dejar sanar. Sentía el rosario pesado en la mano, no como símbolo de fe, sino como una cadena que había apretado con cada oración que pronunciaba con orgullo reprimido. Un hombre cercano gemía entre las llamas, agarrándose el pecho, murmurando un nombre que jamás había perdonado. Su agonía era un eco de la mía, un reflejo de en que me había convertido. Los demonios silbaban y daban vueltas, sus garras arañando el suelo, su risa cruel y hueca. El suelo se estremeció bajo mis pies, brillando rojo con brasas y sangre, quemándome los pies a cada paso. La presencia de la mujer no me protegió, reveló la verdad. Sus palabras se convirtieron en un espejo que me mostraba cada momento que me había negado a perdonar. Lloré, no solo de dolor, sino del peso aplastante del arrepentimiento. Había elegido el silencio en lugar de la paz, el orgullo en lugar de la reconciliación, y ahora me encontraba entre los condenados. Su voz regresó, más suave ahora, pero firme. No es tarde para cambiar, susurró. Sigues escuchando, eso significa que tu corazón aún puede conmover. En las profundidades de ese infierno, sus palabras eran la única luz que quedaba. Las llamas se enroscaban cada vez más, burlándose de mi dolor, pero algo había cambiado. Una grieta se había formado en los muros de mi orgullo. Era pequeña, pero era real. La miré una última vez y no vi condenación en su rostro, solo dolor. Sus ojos decían lo que sus labios no podían: recuerda este dolor. Deja que te impulse a amar. En la distancia, sentí un leve atisbo de compasión. Justo cuando creía que las llamas me consumirían para siempre, una fuerza repentina surgió bajo mí. No era fuego ni miedo, sino algo suave, casi invisible, que me levantó del suelo abrasador y desmoronado del infierno. Los aullidos se desvanecieron tras de mí como ecos de una pesadilla. Me elevé más alto, más ligero con cada respiración,
hasta que la oscuridad se resquebrajó y la luz se derramó como un torrente de misericordia. Surgimiento hacia la misericordia. Emergí en un reino diferente a todo lo que había conocido. El aire era fresco, impregnado del aroma de la lluvia y las flores, como si toda la creación hubiera sido limpiada. Bajo mis pies yacía una hierba que brillaba como seda esmeralda, suave, fresca, viva, con un pulso que podía sentir en los huesos. Sobre mí se extendía un cielo pintado con cambiantes tonos dorados y rosados, como si el amanecer hubiera decidido no terminar nunca. En medio de este lugar sobrecogedor, se alzaba una figura envuelta en resplandor, ni cegadora ni severa, sino tierna y llena de fuerza. Aunque su rostro permanecía velado por la gloria, su presencia hablaba con más fuerza que la vista. El amor emanaba de él como la luz del sol sobre un alma fría, y aunque no dijo ni una palabra, lloré con la certeza de que finalmente estaba ante Jesús. Él me conocía completamente, pero me acogió como santa. Su voz no pasó por mis oídos, sino directamente a mi corazón, como una canción escrita solo para mí. Diana, dijo, y mi nombre nunca había sonado tan hermoso, eres amada, pero estás herida. Has aferrado el dolor como una corona durante demasiado tiempo. Apenas podía respirar cuando él se acercó. El perdón no es solo para los demás, es la libertad que tu alma anhela. Entonces extendió su mano, y vi visiones que se desplegaban ante mí como páginas en el viento. Mi infancia, brillante y vívida, volvió a la vida, allí estaba yo, una niña con un vestido blanco, persiguiendo a mis hermanos y hermanas por campos bañados por una luz dorada. Nuestras risas danzaban en el viento como música, sin la amargura ni el dolor. Las visiones cambiaron, y vi el futuro que me había robado, canosa, rodeada de familia en una larga mesa de madera, sonrisas e historias, pan caliente y corazones más cálidos. Mi mano se extendió hacia mis hermanas, sin abogados, sin rencor, solo amor que resurgió de su tumba. Las lágrimas empañaron la visión mientras Jesús susurraba. Esto es lo que podría ser, si así lo eliges. El papel de los ángeles y el mundo invisible. El cielo cantaba a nuestro alrededor. Los ríos fluían con luz, sus aguas susurraban paz a cada alma que escogía la misericordia. Los árboles se erguían altos, sus hojas brillaban como diamantes, alabando a su Creador con cada balanceo. Escuché la armonía de innumerables voces que se alzaban en adoración, un sonido tan hermoso que desgarraba la dureza que aún me atormentaba. El Señor caminó a mi lado a través de ese reino de luz, y aunque ningún ojo mortal podía ver, sus ángeles se movían a nuestro alrededor, ministros invisibles de su gracia, guiándome desde el borde de la desesperación. No había techo ni suelo, solo una presencia infinita de luz y paz. Por primera vez desde el accidente, no tenía miedo. No sentía dolor. Entonces la vi, Maya. Estaba de pie frente a mí, resplandeciente, no de una forma fantástica, sino de una forma que parecía real. Sus ojos, su sonrisa, la forma en que su cabello le caía sobre el hombro, era completamente ella, pero más que eso. Se veía completa, más luminosa, más brillante, como la versión de sí misma que nunca me di cuenta de que extrañaba hasta ese momento. Caí de rodillas, no de tristeza, sino de lo abrumador que era volver a verla. Ella dio un paso adelante, se arrodilló a mi lado y me tomó la cara entre las manos. Daniel, dijo. Su voz no resonó, me llenó. No es tu momento. Negué con la cabeza. Por favor, déjame quedarme. No quiero volver. Sus pulgares rozaron mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando. Tienes que volver, susurró. Lucas te necesita. Aún no has terminado. No puedo hacerlo sola. Le dije, no estarás sola. Dijo, estaré contigo, pero no como esperas. Me besó la frente, fue la caricia más suave y real que he sentido en mi vida. No fue un sueño. Ahora lo sé, le dije. Fue más real que cualquier cosa en este mundo.
Entonces se apartó. Te amo, dijo, y la luz empezó a desvanecerse. Su rostro se volvió borroso, el calor se desvaneció, y un dolor frío y abrasador me invadió como una ola que me azotaba. Me desperté jadeando. Las máquinas pitaban más rápido, me palpitaba la pierna. Sentía como si me hubieran abierto el pecho. La habitación estaba oscura otra vez, cargada con el aire del hospital. Giré la cabeza y vi a Lucas durmiendo en la silla, envuelto en una manta. Quería contárselo todo, pero aún no me salían las palabras. Solo podía llorar, y esta vez, las lágrimas no eran solo por lo que había perdido. Eran por lo que había visto, por lo que me habían dado, aunque solo fuera por un instante. Maya se había ido, pero la había visto, y de alguna manera, sabía que no estaba solo. Después de que me cosieran y me dijeran que estaba estable, no podía quitarme la sensación de no estar sola. Empezó con pequeños detalles, la habitación se sentía más cálida de lo debido. A veces, al abrir los ojos por la noche, juraría haber visto una sombra junto a la ventana, no amenazante, simplemente quieta, como si alguien me estuviera vigilando. Una vez, a primera hora de la mañana, olí su perfume, jazmín y lavanda. Era imposible, pero estaba allí. Una tarde, mientras yacía en la cama, dormitando, una enfermera llamada Janice, una mujer mayor de mirada amable y una forma tranquila de moverse entre las máquinas, entró y me ajustó la vía intravenosa. Luego hizo una pausa y me miró un rato más de lo que debía, como si dudara si decir algo. ¿Has tenido visitas?, preguntó. Solo mi hijo, dije. Dudó. Esta mañana temprano, entré y creí ver a una mujer junto a tu cama. Solo la vi fugazmente antes de que se fuera. Tenía el pelo oscuro hasta los hombros. Me miró fijamente. Pensé que era de la familia. No pude hablar por un segundo, se me hizo un nudo en la garganta. Debieron ser mis ojos los que me jugaron una mala pasada, añadió Janice rápidamente, casi disculpándose. Pero sabía que no era así. No se lo dije a nadie. Todavía no, susurré. Más enfermeras me miraban con extrañeza, como si supieran algo que no decían. Una incluso se inclinó y me dijo, no estás sola, ¿sabes?, mientras me cambiaba las sábanas. Empecé a preguntarme si Maya realmente se había ido, o si tal vez había encontrado la manera de permanecer cerca, de cumplir su promesa. No entendía cómo funcionaba nada de eso, y no lo necesitaba. Solo sabía que cada vez que sentía que me desmoronaba, la sentía cerca, como una respiración suave en mi cuello o una mano suave en mi hombro. Ella estaba allí de alguna manera. Ella seguía allí. Esa noche fue la peor hasta ahora. El dolor me golpeó como una ola insuperable, ardía, palpitaba, irradiaba por todo mi cuerpo. Sentía una opresión en el pecho, apenas podía respirar. Las enfermeras entraron corriendo, las alarmas sonaron. Pero todo eso se desvaneció rápidamente. Entonces todo se detuvo, ningún sonido, ningún dolor, ningún peso. Estaba fuera de mi cuerpo otra vez. Vi la habitación debajo de mí, el caos, la prisa por traerme de vuelta, pero no tenía miedo. Me sentí tranquilo, como si me llevaran suavemente. Entonces pasé a algo más grande. La luz no solo brillaba, estaba viva. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. Tenía color, pero no como los colores que conocemos, estos eran más profundos, más palpables que visibles, tonos dorados que relucían con significado. Cada rayo me envolvió con amor, como si me conociera por completo. Y entonces lo sentí, una presencia. No hablaba con palabras, pero lo entendí todo. No era ni hombre ni mujer, era simplemente amor, un amor perfecto, abrumador e incondicional. No tenía defensas ante él, ni las necesitaba. Me sentí segura, conocida, perdonada. Entonces comenzó la revisión de mi vida. No solo observé mi vida,
La reviví, cada momento, desde lo trivial hasta los momentos decisivos. Pero la cuestión es esta, no solo los vi con mis ojos, los vi a través del corazón de las personas a las que había afectado. Sentí el orgullo silencioso de mi madre cuando me gradué. Sentí la alegría de Maya la primera vez que le dije que la quería. Sentí la confianza de Lucas cuando le leía antes de dormir. Sentí el cariño de Eli cuando me tomó de la mano al entrar al preescolar. Pero también sentí el dolor que había causado. Sentí la tristeza de Maya las noches que me apartaba y no hablaba. Sentí la vergüenza del estudiante cuando una vez le grité con demasiada dureza. Sentí mi propio entumecimiento, como la culpa me había envenenado después del accidente. Esperaba juicio, pero no lo hubo, solo compasión, solo comprensión. Incluso los momentos que odiaba de mí misma, los veía ahora como oportunidades para crecer, no como sentencias que cargar. Vi que mi culpa, aunque humana, no era a lo que debía aferrarme. El amor me vio por completo y no me dio la espalda. La presencia pareció preguntarme con dulzura, «Ahora que has visto esto, ¿qué harás? ¿Cómo vivirás?». Pensé en ese momento mientras estaba en la sala de espera. Creo que nunca se lo he mencionado a nadie, en años. Le conté a Emily lo que había visto, su taza de café, sus ojos, sus pensamientos. Emily empezó a llorar, no de miedo ni de tristeza. Fue como si se le rompiera una presa en el interior. «¿De verdad estuviste ahí?», susurró. Sentí algo, pero pensé que me lo estaba inventando. Asentí, abrumada. No necesitábamos decir mucho más, ese momento hablaba por sí solo. Esa experiencia compartida, profunda e inexplicable, se convirtió en un punto de inflexión para nosotros, no solo como pareja, sino como personas. Cambió nuestra perspectiva del mundo. Para mí, confirmó sin lugar a dudas que nuestras almas hablan más fuerte que nuestras voces. Y para Emily, significó que no lo había imaginado, que el amor y el recuerdo pueden salvar incluso a la muerte. La paz de ese lugar era diferente a todo lo que había conocido. No había miedo, ni presión, ni sensación de que el tiempo pasara volando. Era como si cada instante se extendiera eternamente, y sin embargo, nada parecía lento. Simplemente era, tranquilo, vasto y pleno. Recuerdo estar a la deriva en ese estado, aún profundamente conectado con Emily y con todo lo que había presenciado, pero también empezando a sentirme distante. Había una atracción, no solo física, sino espiritual. Un tirón en ambas direcciones. Una parte de mí quería permanecer en esa luz, en esa calma infinita. Pero otra parte empezaba a sentir el peso de la vida que había dejado atrás. No vi una figura, pero percibí algo enorme y apacible a la vez. No habló con palabras, pero sabía lo que decía: «Puedes quedarte, pero no habrás terminado». Eso me impactó profundamente. Pensé en Emily. Pensé en mi hermano menor, Caleb. En mis padres. Vi destellos de sus vidas sin mí, vacíos que dejaba atrás, no solo en cumpleaños o cenas, sino de maneras más profundas, los momentos en que necesitaban consuelo o apoyo, o simplemente alguien que les recordara que no estaban solos. Sentí el peso de todo aquello. Luego hubo un momento de quietud, y escuché un pensamiento tan claro que resonó en mi interior: «No es tu momento». Con eso llegó la comprensión. No me obligaban a regresar, confiaban en mí para tomar la decisión. Pero en el fondo, sabía lo que tenía que pasar. Por muy tentador que fuera permanecer en esa paz, no podía alejarme de lo que debía terminar. No hubo una despedida dramática, fue solo una aceptación silenciosa, una respiración profunda. Entonces, dejé ir la luz. En el momento en que decidí regresar, sentí como si todo se derrumbara. Esa sensación de ingravidez comenzó a desvanecerse, y algo más pesado tomó su lugar: mi cuerpo, mi vida, el dolor. Pero incluso al dejar atrás ese reino, llevaba conmigo una extraña sensación de fuerza. Ya no era la misma persona.
Había visto demasiado, y ahora sabía que la muerte no era el final, era una puerta. La mía no se había abierto del todo, todavía no. Regresar no fue nada fácil. Había imaginado que sería como despertar de un sueño profundo, tranquilo y lento, pero fue más bien como ser empujado a un espacio estrecho y frío después de flotar libremente en un calor infinito. Lo primero que noté fue lo pesado que me sentía, mi cuerpo, mi pecho, mis brazos. Era como llevar un abrigo mojado de plomo. La luz era insoportable, intensa, clínica, injusta. Intenté abrir los ojos, pero incluso un rayo de luz me hacía sentir como si alguien me estuviera iluminando el cráneo con una linterna. Los sonidos eran más fuertes de lo debido, pitidos de máquinas, pies arrastrando los pies, el murmullo de voces. No podía distinguir las palabras, solo un ruido confuso y demasiado cerca. Entonces, sin más, desperté, completamente consciente demasiado pronto. Jadeé y me incorporé en la sala de recuperación, lo que hizo que una enfermera corriera hacia mí. Jason, tienes que recostarte, aún no estás listo, la oí decir. Pero su voz resonó como si viniera de dos direcciones a la vez, una en mis oídos, la otra en mi pecho. Miré a mi alrededor con desesperación. Las paredes temblaban con energía, como olas de calor sobre el asfalto. Podía ver formas, quizás contornos de personas, pero también destellos de algo más. Un movimiento que no correspondía con el mundo físico. Era como si aún tuviera los ojos del alma abiertos. Todo era más de lo que debería ser. Podía sentir las emociones que irradiaban de la gente a mi alrededor, la preocupación de la enfermera, la calma de un hombre que no había visto cerca de la puerta, aunque cuando parpadeé, ya no estaba. No sé si alguna vez estuvo realmente allí. Todo estaba mal y era demasiado. Mis extremidades no me pertenecían, mis dedos no se movían bien. Intenté hablar, pero mi lengua se sentía gruesa y extraña. Era como si hubiera estado lejos de mi cuerpo durante años, no horas, y ahora tenía que aprender a usarlo de nuevo. Aparecí y desaparecí durante la siguiente hora. Las enfermeras me hablaban. Emily entró en un momento dado, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos para mirarla. A través de la borrosidad, aún podía ver destellos a su alrededor, una luz tenue, una silueta. No sabía qué significaba, pero no me daba miedo. Incluso en la confusión y la incomodidad, sabía esto, había vuelto y había traído algo conmigo. Mientras aún me encontraba en ese estado intermedio, mitad aquí, mitad en otro lugar, el velo no se había corrido del todo. No podía distinguir si estaba soñando, alucinando o aún tocando algo más allá del mundo, pero sabía que lo que estaba experimentando era real, no en el sentido en que solemos pensar en real, físico y demostrable, sino en el sentido que importa, en el fondo, donde el instinto habla más que la lógica. Todo empezó con una presencia que reconocí al instante, aunque no la había visto en casi 20 años, mi abuela, Margaret. Era igual que la recordaba de mi infancia, ojos dulces, mandíbula firme y el pelo recogido como siempre lo llevaba los domingos por la mañana. No se acercó a mí, sino que me miró fijamente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que la viera. Sonrió, no con la cara, sino con algo más profundo, porque sabía que necesitaba sentir su amor de nuevo. Incluso un encuentro fugaz con un ángel salvador, ¿será que Dios elige a algunos y deja a otros atrás? Si alguna vez has guardado en silencio esa pregunta en tu corazón, o has albergado dudas que nunca te has atrevido a expresar, deja un comentario abajo. A veces, ese simple acto puede ser la puerta por la que recibes una respuesta que jamás imaginaste. Hoy escucharás la carta de una mujer que una vez creyó que Dios guardaba silencio con ella, hasta el día en que sufrió un accidente. Su alma fue transportada a un reino mucho más allá del tiempo y el espacio. Allí se encontró con un ser sagrado, un ángel que portaba la respuesta que había buscado en silencio toda su vida. Quédate hasta el final, porque lo que se le mostró puede llevarte a reflexionar profundamente sobre tu propio camino de fe.
Bienvenidos a Historias Bíblicas Eternas, donde se comparten experiencias cercanas a la muerte para despertar la fe e iluminar el alma. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón ahora y no olvides dejar tu nombre y la ciudad desde la que nos estás viendo para que podamos orar por ti. Ahora, escuchemos atentamente su testimonio. Me llamo Pony. Vivo en un pueblito tranquilo llamado Maple Hill, enclavado entre las ondulantes colinas verdes y los antiguos bosques de arces de Pensilvania, y esta es la experiencia más inolvidable de mis 68 años de vida. Se suponía que sería una hermosa mañana de primavera en abril, los cerezos estaban en plena floración, y yo conducía hacia la fiesta del 5º cumpleaños de mi nieto Tim. Recuerdo haber mirado por el retrovisor para asegurarme de que el pastel de cumpleaños seguía perfectamente en su caja, en el asiento trasero. La radio sonaba uno de los viejos himnos que cantaba en la iglesia de pequeña. Tarareaba con una sonrisa, con el corazón lleno de gratitud por seguir formando parte de esos preciosos momentos familiares, ver crecer a mis nietos día a día. Esa felicidad me hizo perder completamente de vista el camión que venía a toda velocidad hacia mí. Venía a toda velocidad desde el lado derecho de la intersección, demasiado rápido, y en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo se hizo añicos como un cristal en mis manos. Lo último que recuerdo antes de que todo cambiara fue el chirrido de neumáticos y la sensación de que mi coche giraba sin control. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. No era el tipo de silencio que se experimenta en una habitación tranquila, sino una quietud diferente, como si el sonido nunca hubiera existido. Poco a poco, fui consciente de que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Ya no había más pesadez, ni dolor, ni confinamiento como los que había experimentado en vida. En cambio, experimenté una sensación de alivio indescriptible, como si finalmente me hubiera quitado los zapatos apretados que había usado toda mi vida. Cada movimiento se sentía suave y sin esfuerzo, como si me deslizara por el espacio sin necesidad de músculos ni respiración. No veía mis manos ni mi cuerpo como antes los conocía, pero seguía muy vivo, completamente consciente de cada detalle a mi alrededor. Todo estaba inusualmente silencioso, sin viento, sin tráfico, sin ningún ruido familiar. Pero el silencio no me asustaba, era como estar dentro de una catedral vacía, donde todo es tan sagrado y silencioso que ni siquiera te atreves a respirar demasiado fuerte. La luz me envolvió como un océano cálido y vivo. No me cegó, al contrario, era suave y llena de vida. Cuanto más me sumergía en esa luz, más sentía que algo, o más bien, alguien, se acercaba. No con pasos, ni con ninguna forma física, sino con una santidad tan pura que silenció todo en mi interior. No vi su rostro, pero presentí que era el Señor, mi alma lo reconoció como un niño reconoce al instante el abrazo de su madre entre la multitud. Mientras intentaba comprender el significado de dónde estaba y esperaba a que me extendiera la mano, una extraña sensación surgió lentamente en mi interior, ya no estaba solo. Empecé a sentir una presencia a mi lado, no algo que pudiera tocar ni oír de la forma habitual, sino algo más profundo, algo que trascendía todos los sentidos físicos que había conocido. Cuando dirigí mi atención hacia él, aunque no girando físicamente, pues mi cuerpo ya no parecía estar sujeto a las limitaciones terrenales, me encontré con una visión que me conmovió. Era un ser que solo puedo describir con las palabras más hermosas que conozco, una criatura de luz, radiante y pura, como tejida con los rayos más suaves del universo. Pero esto era diferente a cualquier ángel o mensajero que hubiera imaginado de cuentos de hadas o himnos infantiles. Este ser tenía una presencia profunda, como si fuera parte de la esencia misma de la vida, y más maravillosamente, parecía capaz de ver directamente en mi alma. Conocía cada pensamiento, cada sentimiento, cada pregunta en mi mente, incluso antes de que pudiera expresarlas con palabras, una conexión mucho más allá del lenguaje, como si mi mente se hubiera fusionado con una inteligencia superior. Pony, dijo el ser, no con una voz que resonara en el aire como el habla humana, sino más bien como un torrente puro de pensamientos que fluía directamente a las profundidades de mi conciencia, claros y cálidos, trayendo consigo un consuelo indescriptible. Siempre a mi lado, pero ¿por qué nunca lo había visto antes?, me preguntaba en silencio.
Sin embargo, ante este ser, era como si cada pensamiento que tenía se revelara. Te preguntas por qué algunos nos ven y otros no, dijo el ser de luz con suavidad, pero con una resonancia que sentía como si cada palabra me tocara lo más profundo del alma. Su voz no era acusatoria ni interrogativa, parecía una invitación, como si se abriera ante mí una puerta a un reino invisible, que me llevara a una pregunta que había evitado durante mucho tiempo o que nunca me había atrevido a afrontar. En ese momento, no estaba de pie ni tumbado, flotaba en un espacio sin gravedad, sin dirección, pero lleno de presencia. En ese silencio majestuoso, de repente me di cuenta de que nunca me había hecho esa pregunta: ¿por qué algunas personas ven ángeles y experimentan milagros, mientras que otras, como yo, viven una vida tranquila de fe sin ninguna señal sobrenatural clara? Pero cuando el ser de luz formuló esa pregunta en voz alta, fue como una llave que abría una puerta que llevaba décadas cerrada en mi alma. Recuerdos que creía enterrados en algún lugar de mi mente volvieron a mi mente, fragmento a fragmento, con vívidos detalles. Recordé conversaciones con amigos y seres queridos sobre experiencias compartidas, la luz milagrosa junto a la cama de hospital de una madre, un susurro misterioso en medio de la noche cuando alguien estaba a punto de dejarlo todo, o una fuerza invisible que alejó a alguien del borde de la muerte. Y entonces pensé en mí, en las noches que rezaba sola, entre lágrimas, pero solo oía el viento a través de la ventana, en los días que me arrodillaba en la iglesia, anhelando una caricia, una señal, incluso una brisa pasajera o una luz extraña. Pero solo había silencio, ninguna imagen sobrenatural, ninguna voz del cielo, solo una fe ardiente, tan ardiente que incluso yo a veces no estaba segura de cuánto de ella aún conservaba. ¿Me había estado perdiendo algo? No era lo suficientemente bueno, lo suficientemente fiel, o había algo en mí que me hacía indigno de ver lo que otros habían visto. De repente comprendí que no era una pregunta pasajera, sino una pregunta que había crecido silenciosamente en mí toda mi vida: ¿por qué a algunas personas se les conceden profundas experiencias espirituales, encuentros claros con el reino invisible, mientras que a otras, a pesar de su creencia o anhelo, parece que las dejan en silencio? ¿Por qué algunos ven ángeles junto a su lecho, llevándoles luz y paz en sus últimos momentos, mientras que otros fallecen solos sin ninguna señal del más allá que alivie su miedo? Esa pregunta, ahora despertada por el ser de luz, no se limitó a la curiosidad, se convirtió en una llama ardiente dentro de mí, una intensa necesidad de comprender esta misteriosa diferencia entre las personas. No para juzgar ni comparar, sino para descubrir su significado más profundo. Y al estar ante ese ser de luz, sentí que la respuesta no era solo para mí, sino que formaba parte de una verdad mayor, una verdad que estaba a punto de descubrir. Lo que sucedió después superó con creces cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. El ser de luz, mi ángel guía, levantó la mano como si me hiciera una señal. E inmediatamente comenzamos a recorrer lo que solo puedo describir como capas de realidad espiritual. El espacio a mi alrededor pareció disolverse, reemplazado por escenas místicas. Cada capa revelaba una profunda verdad sobre la naturaleza del alma y su capacidad para percibir el mundo invisible. La primera capa parecía un enorme tapiz cósmico tejido con miles de millones de pequeñas luces brillantes. No eran estrellas, sino puntos de luz vivos y móviles, y parecían poseer conciencia propia. Estas son almas, comunicó el ángel, no con palabras, sino a través de una profunda comprensión intuitiva. Cada alma vibra a una frecuencia única, como notas en una sinfonía eterna. Me quedé atónito al darme cuenta de que algunas de estas luces brillaban intensamente al acercarse a regiones llenas de presencia espiritual, casi como si las activara una fuente divina de energía, mientras que otras permanecían tenues, sin mostrar ningún cambio. El ángel me ayudó a comprender que esto no se debía a que un alma fuera mejor que otra, sino a una cuestión de preparación y ritmo en el viaje espiritual de cada alma. Cada alma tiene su propio ritmo de crecimiento, y nadie se queda atrás. Mira con más atención, dijo el ángel. Su voz no resonó como sonido, sino que fluyó como un arroyo hacia las profundidades de mi espíritu. Inmediatamente, la escena a mi alrededor cambió. Ya no percibía el tiempo como en la tierra, no había antes ni después.
Me sentí como si estuviera fuera del tiempo mismo. En un lugar donde momentos de muchas vidas diferentes se desarrollaban a la vez. Pantallas superpuestas que se fundían, pero aún perfectamente nítidas en cada detalle. Vi a una joven madre arrodillada en su pequeña y vieja cocina. Las paredes estaban manchadas y una tenue luz amarilla colgaba del techo, pero la habitación estaba llena del calor familiar. Se arrodilló sobre el duro suelo de baldosas, con las manos apretadas y los ojos cerrados en una oración desesperada. Junto a ella yacía una cuna, en la que su pequeño hijo yacía acurrucado, pálido por la fiebre alta. La madre no sabía que, en ese preciso instante, la rodeaba un círculo de ángeles, seres de luz que permanecían en silencio con las alas extendidas. No hablaron ni intervinieron de inmediato, pero su presencia llenó la habitación como una niebla sagrada, irradiando paz, protección y un amor mucho mayor que cualquier cosa que yo hubiera conocido. Podía sentir su energía, una brisa suave pero inquebrantable que envolvía a la madre, impidiendo que su fe se desmoronara incluso mientras una tormenta rugía en su corazón. Entonces la imagen se desvaneció y cambió a otra escena, una habitación tranquila donde un anciano yacía en una cama de hospital. La luz de la tarde se filtraba a través de una pequeña ventana, cayendo suavemente sobre su rostro. Todo estaba en silencio, sin máquinas, sin sonidos de enfermeras o médicos, solo él. Pero pude ver claramente sus ojos abiertos de par en par, no con miedo sino con profundo asombro, como si acabara de ver algo que había esperado toda su vida. Ante él aparecieron seres de luz, no con formas humanas definidas, sino como columnas vivientes de pura belleza, sonriéndole. No necesitaban hablar, sus ojos y gestos lo decían todo: hemos venido a llevarte a casa. Uno extendió una mano, y vi al anciano luchar por levantar la suya, temblando de debilidad pero lleno de determinación. No fue un apretón de manos entre desconocidos, sino un reencuentro entre un alma y el cielo. En ese momento comprendí algo profundo: la muerte, aquello que más teme el ser humano, es, para quien confía en el Señor, la puerta hacia el retorno más hermoso. No podía apartar la vista de esas dos imágenes, la mujer orando y el hombre moribundo, y sentí la presencia de Dios en ambos. Una presencia que no era ruidosa ni imponente, sino llena de poder y amor. En ese momento, comencé a comprender: los momentos que nos parecen más privados y solitarios como seres humanos suelen ser los momentos en que el cielo está más cerca. Pero no siempre lo vemos, no porque el cielo esté ausente, sino porque nuestros ojos espirituales aún no están listos para abrirse. En ambas escenas, vi una cosa con claridad: la fe, por pequeña que sea, puede acercarnos al cielo. Comprendí que algunas personas aún no lo han visto porque sus almas aún no son lo suficientemente fuertes para recibir la verdad completa. Así como una flor necesita tiempo para florecer, el alma necesita tiempo para abrirse a la luz. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios les abrirá los ojos en el momento oportuno, de la manera correcta, siempre con un amor perfecto. Durante nuestro viaje a través de las capas de la realidad espiritual, llegué a una revelación que conmovió profundamente mi corazón, una verdad que siempre ha existido a nuestro alrededor, pero que la mayoría de nosotros nunca nos damos cuenta: la presencia incesante de ángeles y seres espirituales que sirven a Dios en el trabajo de proteger, guiar y elevar a la humanidad cada segundo, cada minuto. Me mostraron innumerables momentos de la vida que sucedían simultáneamente. Una persona conduciendo bajo una lluvia intensa, ansiosa por una cita importante. Otra parada frente a la habitación de un paciente con cáncer, temblando ante la noticia. Otras sentadas solas en la oscuridad, vacías. Sin importar dónde estuvieran, creyeran o no, vi ángeles a su lado. Algunos permanecían como guardias, otros ponían suavemente una mano sobre un hombro humano para traer paz. Otras parecían susurrarles algo en la mente, palabras de aliento que no se podían oír, pero que llegaban al alma. Entonces, el ser de luz me condujo a una escena sagrada: una mujer de mediana edad lloraba, con la cabeza apoyada en una mesa, susurrando una débil oración por su hijo descarriado. A su alrededor había 3 ángeles, cada uno imponiéndole una mano, intercediendo por ella,
y la suave luz que emanaban parecía sanar su desesperación. En ese momento comprendí que ninguna oración se olvida jamás. El ser de luz hizo una pausa y luego dijo suavemente, «Recuerda a Job». Al instante comprendí, Job, el hombre justo, no tenía ni idea de la feroz batalla espiritual que se libraba en los reinos celestiales por él. De la misma manera, millones de personas hoy en día atraviesan batallas espirituales, pero no están solas. Los ángeles han luchado y luchan por ellos, sin necesidad de agradecimiento ni reconocimiento. Se me mostraron multitud de gritos de auxilio, susurros en medio de la noche, sollozos indescriptibles, miradas alzadas al cielo con desesperación. Todos fueron recibidos en el reino espiritual. Estas súplicas se convirtieron en luz, creando ondas que alcanzaron a los ángeles y activaron acciones divinas de maneras que no podemos ver ni comprender por completo. Lo que me hizo llorar, aunque no físicamente, fue cuando me mostraron a los ángeles guardianes. Dejaron de ser un concepto vago o una creencia ciega, los presencié de verdad, de una existencia real, de una cercanía total. Cada persona tiene al menos un ángel así, asignado especialmente desde el momento de su nacimiento. Estos ángeles nos conocen mejor que nosotros mismos y trabajan incansablemente día y noche, guiándonos hacia el glorioso destino que Dios nos ha preparado. Vi cómo trabajaban con lo que solemos llamar corazonada o intuición. Un hombre se quedó vacilante en la acera, a punto de salir a la calle con el semáforo en rojo, cuando un mensaje silencioso resonó en su mente, «Espera un poco más». Se detuvo, y segundos después, un coche pasó a toda velocidad. Le salvaron la vida sin que se diera cuenta de que acababa de recibir una guía divina. Los ángeles guardianes no fuerzan, nunca interfieren con el libre albedrío humano. Pero advierten, recuerdan y dan un suave empujón. Y si aprendemos a escuchar esos pequeños impulsos, aunque parezcan sentimientos vagos, nuestras vidas empezarán a cambiar. También me mostraron cómo los ángeles se coordinan entre sí como un equipo poderoso. No se trata solo de ángeles guardianes individuales, sino también de otros ángeles enviados específicamente para ciertos momentos. Cuando una persona atraviesa una gran prueba, cuando ora con desesperación o cuando está a punto de dar un paso crucial en su camino espiritual. Estos ángeles, como compañeros silenciosos, ayudan a abrir puertas sagradas que conducen a la sanación, el despertar y la transformación. Me quedé en silencio ante esa visión, dándome cuenta de que la mayoría de nosotros pasamos la vida entera sin saber jamás cuán profundamente hemos sido amados y protegidos. Pero, nos demos cuenta o no, los ángeles siguen trabajando sin cesar, porque el amor de Dios no depende de nuestra consciencia. El ser me mostró entonces algo sobre el poder de la oración que me dejó completamente asombrado. Vi que cada oración sincera creaba ondas en el reino espiritual, como arrojar una piedra a un estanque en calma. Estas ondas interactuaban con otras oraciones y con el plan divino de Dios de maneras que superaban la imaginación humana, formando una impresionante sinfonía de actividad divina. Vi las oraciones como ondas de luz que emanaban de los corazones de las personas en la tierra, elevándose y creando patrones vibrantes y en constante movimiento en los cielos espirituales. Algunas oraciones eran tenues como un susurro, otras atronaban como un rugido. Pero todas dejaron una huella, nunca desaparecieron. Cada oración sincera, por pequeña que fuera, enviaba ondas espirituales que siguen resonando en los reinos invisibles. Arroja una piedra al agua tranquila, las ondas se expanden, se entrecruzan y resuenan con otras oraciones, formando una armonía divina que solo Dios puede orquestar. Aprendí que, a veces, cuando creemos que nuestras oraciones han sido ignoradas, en realidad son escuchadas y respondidas, solo que de una manera que nuestros ojos terrenales aún no pueden ver o nuestros corazones aún no están listos para comprender. El ser me habló no con palabras, sino con una profunda transferencia de entendimiento. El tiempo de Dios es perfecto, su forma de responder es precisa, incluso cuando no se alinea con la expectativa humana. Una de las revelaciones más profundas se produjo cuando me mostraron que nuestra capacidad de percibir a los
Ángeles y la realidad espiritual suele estar relacionada con nuestra disposición a confiar sin necesidad de ver. El ser me mostró que la fe misma crea una especie de receptor espiritual en nuestra alma, lo que nos permite percibir mejor las realidades espirituales cuando se revelan. Entonces me mostraron algo sobre la guerra espiritual que me dio una nueva comprensión de por qué a algunas personas se les impide ver ángeles. A veces, aprendí, se libran batallas espirituales por nosotros que no deberíamos ver, para proteger nuestra paz. El ser me mostró cómo los ángeles trabajan incansablemente para protegernos de ataques espirituales de los que ni siquiera somos conscientes, como soldados leales, nos protegen, rechazando peligros que tal vez ni siquiera sepamos que existen. Me mostraron que nuestros ángeles de la guarda a veces actúan a través de otras personas para ayudarnos. Llegué a comprender que la persona que aparece en el momento justo, con las palabras o la ayuda adecuadas, suele responder a la sutil guía de su propio ángel de la guarda para satisfacer nuestra necesidad. El ser explicó que por eso es tan importante la amabilidad con los desconocidos. Nunca sabemos cuándo podríamos estar agasajando a ángeles sin darnos cuenta, o cuándo podríamos ser utilizados como instrumento de un ángel para ayudar a alguien más. Entonces me mostraron algo sobre el papel de los ángeles en nuestra muerte que me conmovió profundamente. Aprendí que nadie muere solo. Incluso cuando no hay nadie presente, los ángeles siempre están ahí, listos para llevar a los hijos de Dios a casa. El ser me mostró cómo estos ángeles trabajan para consolar tanto a los moribundos como a sus seres queridos, a menudo sin que nadie se dé cuenta de su presencia. Sirven a las almas en ambos lados del velo de la muerte, ayudando a facilitar la transición para todos los involucrados. Me mostraron que los ángeles a veces obran a través de nuestra memoria, trayendo a la mente la escritura, canción o palabra de aliento exacta que necesitamos en ese momento. No son solo recuerdos aleatorios, sino momentos de apoyo espiritual cuidadosamente organizados. El ser explicó que por eso es tan importante llenar nuestra mente de cosas buenas. Se convierten en el almacén del que los ángeles pueden extraer para fortalecernos y animarnos en momentos de necesidad. Entonces se me mostró por qué algunas personas tienen experiencias espirituales más vívidas que otras. No es porque sean más especiales ni porque Dios las ame más bien, estas experiencias son un regalo no solo para cada persona, sino para el beneficio de los demás. Algunas personas son elegidas para ser testigos, para compartir sus experiencias y fortalecer la fe de los demás. El ser explicó que compartir estas experiencias conlleva una gran responsabilidad, no se trata de demostrar nada, sino de traer esperanza y señalar una verdad más profunda sobre el amor y la presencia de Dios en la vida de todos. El ser me mostró entonces algo que me ayudó a comprender por qué algunas personas tienen experiencias cercanas a la muerte y otras no. Vi que estas experiencias están cuidadosamente organizadas con propósitos específicos. Dentro del gran diseño de Dios, a algunas personas las reciben para compartirlas, a otras para transformar sus vidas y a otras para brindar consuelo a quienes sufren la pérdida de un ser querido. Pero lo que realmente me asombró fue ver que el camino de cada persona está diseñado de forma única para acercarla a Dios de la manera que mejor le conviene. Algunas necesitan experiencias impactantes, mientras que otras crecen mediante una fe firme y serena. Ningún camino es mejor que otro, simplemente son diferentes rutas hacia el mismo destino. El ser explicó que esta es la razón por la que algunas personas ven cosas diferentes durante sus experiencias cercanas a la muerte. A cada persona se le muestra lo que necesita ver y lo que puede procesar en ese punto específico de su camino espiritual. Todo esto forma parte del plan perfecto de Dios para cada alma. Entonces me mostraron algo sobre el ritmo de las experiencias espirituales que me ayudó a comprender por qué algunas personas parecen tener más experiencias que otras. Aprendí que el camino espiritual de cada persona tiene su propio ritmo perfecto, dispuesto por la sabiduría de Dios para su mayor bien. El ser me mostró que, a veces, lo que percibimos como una falta de experiencia espiritual es en realidad un regalo, una etapa diseñada para fortalecer nuestra fe mediante la confianza, más que la visión. Estos periodos, que pueden parecer de silencio espiritual, son, en realidad, momentos de profundo crecimiento interior.
Me mostraron cómo nuestra relación con Dios influye en nuestra capacidad de percibir ángeles y otras realidades espirituales. Cuanto más nos acercamos a Dios mediante la oración, la adoración y la obediencia, con mayor naturalidad percibimos las realidades espirituales cuando se revelan. El ser explicó que esta es la razón por la que algunas personas parecen tener una sensibilidad natural hacia el reino espiritual, han cultivado esta capacidad mediante una relación constante con Dios, a menudo sin siquiera darse cuenta. Justo cuando mi mente aún rebosaba de las maravillas que acababan de revelarse, sentí una fuerza invisible, no potente, pero sí innegablemente clara, que me alejaba de ese reino de luz. No quería irme, cada rayo de luz parecía contener conocimiento, amor y la verdadera esencia de la vida de una forma que nunca antes había conocido. Pero en el fondo, sabía que mi tiempo allí había llegado a su fin. El ser de luz, mi compañero, mi maestro y mi guía durante todo el viaje, me miró con ojos tiernos como los de un padre y me dijo, recuerda, Pouni, lo que has visto no es solo para ti. Compártelo con los demás, pero recuerda que el camino hacia la visión espiritual es único para cada alma. Confía en el tiempo de Dios. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón, convirtiéndose en una misión que jamás podría rechazar. Entonces, de repente, me jalaron hacia atrás. Sentí una sacudida, no dolorosa, sino pesada, al sentir que mi alma volvía a entrar en mi cuerpo. Abrí los ojos y me encontré tumbada en una habitación de hospital, rodeada de equipo médico, el pitido constante de los monitores y las caras atónitas de médicos y enfermeras. Uno de ellos dijo, no podemos creerlo, estuviste sin latidos durante casi 9 minutos. Sin daño cerebral. Sin coma. Nada en absoluto. Lo que me asombró aún más fue que recordaba todo lo que había visto, cada escena, cada palabra, cada sentimiento, nada se había desvanecido. Han pasado 4 años desde aquel fatídico día. Aún recuerdo el momento en que llegué a la fiesta de cumpleaños de mi nieto Tim, aunque llegué un poco tarde. El niño me había esperado pacientemente, les dijo a todos que esperaran hasta que llegara. Ninguno sabía que acababa de regresar de un viaje más allá del velo de la vida y la muerte, con un mensaje no para presumir, sino para despertar. Así termina la carta de Pouni. Verán, ya sea que los veamos o no, los ángeles siempre están obrando en nuestras vidas. Algunos recibimos la capacidad de verlos para propósitos específicos en el plan de Dios, mientras que otros son llamados a caminar por fe, no por vista. Ningún camino es mejor que otro, simplemente son diferentes maneras en que Dios obra en nuestras vidas. Lo más importante que aprendí es que el amor de Dios nos toca a cada uno, ya sea que podamos ver a los ángeles que Él envía o no. Cada persona es preciosa para Él, y Él obra en cada vida de la manera que mejor se adapta a cada individuo. Así que, si nunca has visto un ángel, no te desanimes, están ahí, obrando por ti, ya sea que puedas verlos o no, y si has sido bendecido con visiones o encuentros espirituales, recuerda que estos dones no tienen como fin hacerte sentir especial, sino ayudarte a animar a otros y a compartir el amor de Dios. Al final, lo que más importa no es si podemos ver ángeles, sino que conozcamos y confiemos en Dios, aquel que los envía, porque cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no, es parte de su gran plan, vigilado y cuidado con un amor más profundo y más real que cualquier cosa que podamos imaginar. Y ese, amigos míos, es el descubrimiento más maravilloso de todos. Compartan sus opiniones abajo en los comentarios o díganos desde donde nos escuchan para que, al menos, Dios sepa que este mensaje ha llegado a sus hijos. Y no olviden suscribirse para seguir viajando con historias bíblicas eternas, donde se comparten testimonios verdaderos no solo para ser escuchados, sino para sanar y acercarlos a Dios. Gracias por escuchar. Que esta verdad permanezca en su corazón y que la gracia de Dios guíe sus pasos a partir de ahora.